Aquí se va a llamar árbol. Sí. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el árbol binario. Era un árbol de búsqueda, entonces vamos a implementar todas las operaciones que haya en nuestra interfase y árbol búsqueda. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer que nos implemente de esa manera todos los métodos. Y luego nosotros vamos a ir implementándolo. Creo que hemos estado usando NetBeans hasta la anterior clase. Pero no importa, no se olviden que nuestro proyecto está hecho con Maven, entonces no importa con cuál lo abra, igual va a funcionar. ¿Ya? Entonces, en este árbol, veamos acá, tenemos, ¿se acuerdan? Nodo raíz, que era nuestro punto de entrada al árbol, por el cual siempre empezamos a trabajar. Vamos a seguir teniendo, pero ya no es un nodo binario, es un nodo M10, ¿cierto? Aparte de eso, ya vamos a tener un orden que no había en el árbol binario, porque sabemos que era binario, para la redundancia, ¿ya? Entonces, eso con respecto al, al árbol. Mínimamente necesitamos eso. Adicionalmente, puede ser que necesitemos representar, como tenemos arreglos de datos, claves e hijos, tal vez necesitemos representar alguna posición que no sea válida. Entonces acá lo voy a poner yo, protect final, sí, no válida, y pongámosle que sea -1, ¿ya? Y vamos a poner estático. Necesitamos que se cambie, va a ser una constante de esa manera. Entonces, el CDI. Adicionalmente, vamos a necesitar nuestro constructor. En este árbol, me voy adelantando, obviamente yo voy a comenzar a ayudarles menos con lo que es la implementación, solamente algunas partes. Ustedes ya van a tener que comenzar a completar. En los árboles anteriores, en el árbol inicial, yo les hice todo. En el árbol ABL les hice una parte. En el árbol M10 de búsqueda también voy a hacer una parte y ustedes van a ir completando. Fue que siempre que les explico algo, en teoría les pregunto si se ha entendido, si hay alguna duda para que ustedes me la hagan saber. Si no sabemos, no entendemos, no hay cómo podamos llegar a implementar algo si no tenemos ni idea de cómo funciona. ¿Ya? En un árbol M10 de búsqueda el orden mínimo va a ser 3, ya no, si es menos de 3 ya estamos hablando de árbol binario y ya hemos trabajado sobre eso. ¿Ya? Que en teoría se podría, pero lo vamos a restringir a 3. ¿Ya? Entonces vamos a hacer también un constructor en el que recibamos el orden. Ahí. Y orden de la allá. Entonces, este orden tiene que ser sí o sí mayor o igual a 3. Entonces puede ser que nos pasen 2, nos pasen 1. Entonces sería un orden que no es válido. ¿Ya? Bien, lo que vamos a hacer en esta misma, vamos a crearnos una clase que se va a llamar, vamos a buscar. Te dirán por qué de esa, porque esta ya es una excepción, solamente excepción, orden inválido, vamos a poner. Ahí. ¿Ya? Y aquí, como lo estamos copiando del otro, fíjense, es una excepción porque tiene de esto, ¿cierto? Entonces tiene un padre que va a tener un constructor con un parámetro, le vamos a poner
orden del árbol. A 3. ¿Ya? A ver, ¿qué les dije que, por qué necesitamos esta constante de acá? ¿Dónde está? ¿Alguien me escuchó cuando le estaba explicando por qué necesitamos esta constante? ¿O no me escuchó nadie para volverlo a repetir? Les pregunto porque hay una pregunta al respecto, ¿por qué declaramos eso? ¿Nadie escuchó? No es, ¿sí? ¿Lo puede repetir, ingeniero, por favor? ¿No se escuchó o no me entendieron? No, no le entendí en particular. ¿Y el resto? No dice nada. A ver, Andrea Geraldini, ¿me escuchó o no me escuchó esa pregunta que le estoy haciendo y lo que yo expliqué respecto a esa constante? La verdad no me quedó bien comprendida, ingeniero. ¿Y por qué no preguntaron? A verle, Alejandro. ¿Mm? ¿Escuchando? Yo entendía que hacía referencia más o menos a una clave del nodo que no era válido para insertar. No por ahí. Yo les dije, ustedes pueden agarrar y quemar este valor en cualquier parte del código para representar una posición válida. Les dije que como estábamos utilizando listas en listas para almacenar claves, datos o valores si quieren e hijos, tal vez vamos a necesitar representar alguna posición no válida. Las listas van desde cero en adelante. Entonces, una posición no válida puede ser cualquier valor que esté fuera de rango, ¿no es cierto? Puede ser algo mayor al orden o algo por debajo de cero. Entonces, para no poner este -1, porque muchas personas cuando ven eh, ese número, a veces tienen que adivinar por qué, pero es más fácil leer, dice, si yo tal variable es igual a esto, entonces yo estoy diciendo, estoy entendiendo que estoy preguntando por una posición no válida, es más, debería ser esto, inclusive. Y acá, poner ese. ¿Por qué? Porque ahí facilito, fíjense. Si me pasa el constructor por defecto, el orden del árbol es el orden por defecto. Entonces, lo que estoy haciendo es definir variables para no tener que estar quemando esos valores en el código. Si es que en algún momento yo necesito guardar eso, cambiar ese valor, simplemente voy y cambio la constante, no tengo que andar cambiando en todos lados donde referenciar el valor. ¿Se entiende ahora? ¿O aún no? Sí, se entendió. Sí, se entiende. Bueno, jóvenes, les he encargado, ¿no? Está bien por su compañero que no preguntara, pero el resto se queda callado. ¿Ya? Entonces, si hay algo que no se entiende, tienen que preguntarlo. Ya eso, fíjense, es algo muy simple, ¿cómo será algo más complicado lo que se están callando? ¿Ya? Consejos que les he dado más de una vez, yo nunca me hago para atrás para responderle alguna consulta que ustedes tienen de la materia, o estoy equivocado. ¿Me estoy mintiendo? Si estoy mintiendo, dígamelo, no me voy a enojar. Si les he dicho, no, eso no le voy a contestar, o ya expliqué, no les voy a decir. Creo que no lo he hecho. ¿Ya? Entonces, jóvenes, aprovechen eso. Si no, mientras más dudas acumulen,
más problemas van a ir acarreando a la larga. Y luego se va a hacer una bola bastante grande, ¿no? Bien, para eso esas constantes yo evito en lo posible en el código quemar valores. Por eso es que si yo lo creo que tal vez puedo, digamos más adelante, yo decido que mi orden por defecto va a ser el orden mínimo si quieren, si no quieren que sea por defecto. Orden. ¿Qué? Aquí le voy a poner orden mínimo. Si no quieren que sea por defecto. ¿Ya? Cualquiera, el valor que ustedes quieran, el nombre que ustedes quieran, siempre y cuando, como le digo, la idea es eso, tener algo definido y en lo posible evitar manejar valores quemados en el código. ¿Ya? Aquí en el orden, por ejemplo, yo voy a poner, si el orden recibido, el orden del árbol, es menor que el orden mínimo, fíjense, se hace muy fácil de leer. Entonces voy a lanzar una excepción. ¿Ya? Y esa excepción va a ser mi excepción, ¿no? Orden válido. No le voy a poner mensaje porque ya en el constructor por defecto yo ya tengo un mensaje. Acá obviamente hay que ponerle qué excepción voy a lanzar porque si no me da error. Y por último, si todo está bien, al orden le voy a poner el orden del árbol, que es el parámetro que estoy recibiendo. ¿Ya? Eso para que tomen en cuenta. Ahora, si muchos no les gusta manejar así, como es estático, ustedes pueden agarrar y ponerle árbol. Así saben que es una constante que está definida en el árbol M vías de búsqueda. ¿Me entienden? A veces, por eso es que yo normalmente cuando es una variable o un método de instancia de clase le pongo el nombre, le pongo this, y si es un método constante o variable estática, normalmente han visto que a veces le pongo así. Si ustedes ven cómo es más claro de leer, ¿ya? Entonces, mientras más claro sea su código, mientras menos eh, menos traten de camuflar lo que están haciendo, más fácil que alguien les entienda y pueda dar soporte a lo que ustedes han hecho. Ustedes dirán, pero así me aseguro el trabajo, dirán. Yo pienso eso que eso es un mal profesional, pero ya yo le voy a refutar eso de otra manera. Supongan que han hecho una aplicación brutal y la han hecho tan complicada y hay la desgracia que por algún accidente, una situación, la situación que estamos viviendo ahora, ustedes dejan de estar. Entonces, quien venga a tratar de suplirle, no va a echarle flores, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar de hacer lo más leíble o entendible el código que ustedes hacen, siguiendo estándares como lo que les dije al principio. ¿Para qué? Para que no sea solamente yo el que pueda revisar el código que he hecho. ¿Está bien? Bien, eso en cuanto al, al, a los constructores de la clase. Vamos a comenzar directamente ya con algunos de los métodos más fáciles. Veamos con cuál. Con este vaciar, ¿se acuerdan cómo era el vaciar? El vaciar simplemente era a la raíz, había que ponerle, ¿qué cosa? El nodo M vías, había que ponerle un nodo vacío, nada más. Y aquí, para saber si el árbol es vacío, el nodo M vías, debe preguntar si es nodo vacío la raíz. Siempre empiezo yo por esto más facilito. Vamos a ver si hay alguno que está fácil. Sería ahí. Y el contiene, ¿se acuerdan? Lo habíamos hecho en base al buscar. Vamos a hacerlo igualito. Vamos a ver si está por acá. Igual.
Pero inclusive acá, como ya tengo el concepto de dato vacío, voy a poner punto dato vacío. Entonces, si es igual a dato vacío, lo que me retorna el buscar, entonces no lo contiene. Pero si es distinto de vacío, quiere decir que sí contiene esa clave larga. ¿Ya? Entonces, permítame un segundo, me estoy fijando en algo. Ah, sí, estaba a anotar algo. Entonces, ahora sí podemos ir con los otros. ¿Ya? Por ejemplo, hagamos otro que no es tan difícil como el buscar, que lo tenemos ahí. Entonces, fíjense, ¿recuerdan cómo era el buscar que habíamos hecho en el árbol binario? Vamos a mirar. La excepción. Fíjense que habíamos hecho algo como esto. ¿Ya? Si ustedes analizan bien, esta parte de acá ni es necesaria, ¿no es cierto? O puede ser que sí. Vamos a agarrar hasta ahí. Y vamos a ver cómo lo adaptamos para el árbol MVS. Para evitar usar ya en este árbol lo del vacío, voy a hacerlo así, ¿ya? Aquí se está quejando porque es un object. Ahora le voy a hacer el casting y se acabó. Lo mismo voy a hacer acá. Ahora, yo tengo un árbol MVías, no binario, entonces voy a manejar un nodo MVías. Todo donde tenía de árbol binario en el otro árbol que habíamos llevado, ahora es árbol, es nodo MVías. Ahora, fíjense que yo antes tenía una posición de clave, tenía hijo izquierdo, hijo derecho siempre, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en este caso, lo que hay que hacer es algo diferente. Ya no tengo solo una posible clave o solo un posible valor. ¿Ya? Puedo tener más de una. ¿Qué me delimita cuántas claves no vacías tengo en un nodo cualquiera del árbol? ¿Mm? O si quieren más fácil, ¿qué me delimita la cantidad de claves que tengo en un nodo cualquiera del árbol? Que puedo tener en un nodo cualquiera del árbol. ¿El ¿Entienden lo orden? que pregunto? ¿Sí? ¿El orden, ingeniero? El orden me dice qué cosa. Le limita la cantidad de nodos no vacíos. El orden me delimita la cantidad de nodos no vacíos. ¿Están de acuerdo con su compañero? A ver, analícelo mejor. No está tan lejos, pero tampoco está tan bien.
¿Me puede repetir la pregunta, ingeniero, por favor? Yo les preguntaba qué me delimita o qué me establece o cuál es el valor, la variable, lo que ustedes quieran llamarle, que me dice cuántos datos puedo tener en un nodo cualquiera o cuántas claves puedo tener en un nodo cualquiera del árbol MVIA. Uno menos que el orden. Exactamente. ¿Uno menos qué me dijo? Uno menos que el orden. Bien, Rudy. Uno menos que el orden, pero eso me dice la cantidad posible de datos que yo podría tener. Ahora, le voy a complicar un poquitito más, no sé si Rudy nos puede ayudar ahí o alguno de sus compañeros, ¿ya? Qué me dice la cantidad de claves que no son vacías en un nodo cualquiera del árbol MVIAS? Le dice que es hoja. No, la hoja solo me dice que tiene o que no tiene hijos. Si es hoja, no tiene hijos diferentes de vacío. Y si no es hoja, al menos un hijo en algún lado tiene diferente vacío. Yo lo que les pregunto, ¿hay algo que nos delimite o nos permita establecer cuántas claves de un nodo cualquiera están con datos? O sea, no son vacías. Estamos hablando de datos ahorita. Ya, mientras lo piensan, analizan. Yo lo voy a hacer con lo que me dijo Rudy primero. Entonces, yo voy a hacer un for entre la posición 0 y 1 menos que el orden, ¿no es cierto? Entonces, ahora ya no voy a tener solamente una clave, un hijo izquierdo o un hijo derecho. ¿Están de acuerdo? Voy a tener una clave en una determinada posición. Ahora esa clave se puede comparar con una clave a buscar. Pero yo ya no tengo hijo izquierdo o hijo derecho. ¿Qué debería hacer? Y así como lo estoy haciendo, ¿siempre esa clave actual va a ser comparable? ¿O va a haber alguna situación donde no es comparable esa clave? ¿Mm? Vamos, jóvenes, ¿ha venido dormido hoy día? Si no me entiende la pregunta, díganmelo. Yo no me enojo que no me entiendan. Lo que me incomoda y me molesta un poco es que no me entiendan y no me lo digan, porque no me ayudan a enseñarles mejor o a explicarles de una mejor manera. Repetir, por favor. Esa clave, así como lo estoy haciendo ese for, ¿esa clave actual siempre es comparable? No, ¿Por qué? porque no está validando antes que si es nulo Que si la es clave. clave vacía, ¿no es cierto? Claro. Sí, podría agarrar y hacerlo así, digamos, ¿no? A ver si quieren ahí. Ya, ahí, si quieren ahí. Ya, ahora sí lo estoy validando. Ahora sí es comparable. Pero no, ya no tengo hijo izquierdo y hijo derecho. ¿Qué debería ser? ¿Mm? O si quieren, mientras la piensan, ¿cómo evito hacer esta pregunta? ¿Cómo me aseguro que cuando haga un get clave siempre sea una clave no vacía sin tener que ponerle ese if? Al principio del método se podría colocar ¿Dónde? antes del if clave buscar. ¿Qué le pondría? La misma condición si es dato vacío. La clave actual.
Pero si ahí no tengo en ese if clave igual a, no tengo la clave actual, recién la tengo cuando estoy en el for. ¿Me comprenden o no me comprenden? Sería cambiar el disorden -1 por cantidad de claves no vacía. Eso. Por cómo se comporta, ¿ya? Puedo agarrar y del nodo actual ponerle que lo voy a navegar en la cantidad de claves no vacías. Por cómo se comporta el árbol, las claves no vacías están a la izquierda, más tiradas a la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, no va a haber problema, ¿ya? De que si lo hago de esa manera, ¿no es cierto? No va a haber el problema de, ¿cómo les puedo decir? De que si yo navego desde cero hasta la cantidad de claves no vacías, me tope con una clave vacía, porque sé que de izquierda a derecha se están ubicando las claves no vacías primero y de último, después de eso, se están ubicando las claves vacías. Entonces, esa podría ser una manera. Ya evité hacer ese if. ¿Qué más tendría que hacer aquí? Ya no tengo hijo izquierdo ni hijo derecho. ¿Qué más tendría que hacer? Aquí hay una comparación. ¿Está bien que haga esa comparación? ¿Cómo lo cambio? ¿Mm? ¿Qué dice? ¿Mm? ¿Cómo lo cambio? Nada. ¿Qué cambio tendría que hacer? ¿Mm? Y aquí. Antes yo sabía que si era menor que la clave actual, la clave a buscar tenía que ir por izquierda. Si era mayor, por derecha. Y si no, quiere decir que ya lo pillé. Pero ahora tengo una clave en un momento dado y esa clave puede ser la correcta, puede no serlo. Y si no lo es, puede ser que tenga que moverme más adelante o bajar. ¿Qué cambios hago ahí, joven? Hágame sugerencias. ¿Qué harían? ¿Mm? Más bien de cambiar el hijo izquierdo o derecho, simplemente se cambiaría el hijo de la posición I o el que le sigue. Si es menor, aquí, Sí. ya. Eso podría ser un cambio. Y si no, ¿qué harían? Fíjense acá, una cosita antes de seguir, que si yo cambio acá, ¿debo seguir el for o debo empezar un nuevo for? Un nuevo for. Lo que yo voy a hacer, ustedes nomás le ponen unos nombres raros. Yo le voy a poner acá, o cambio de nodo, y le voy a poner
falso, ¿ya? Entonces acá, si no hubo cambio de nodo, continúo. Pero cada vez que cambie de nodo, acá ve, hubo cambio de nodo igual a true. ¿Ah? Esto va a hacer que corte. ¿Qué más harían? ¿Qué sería lo ideal que si yo reviso una clave con respecto a la clave de buscar? ¿Qué sería lo ideal para evitar ir más abajo o más adelante? ¿Qué sería lo ideal? ¿Mm? Sí. Ujú. Comparar la clave actual con la clave buscar. Ya, pero ¿qué sería lo ideal si yo estoy revisando una clave actual con respecto a clave de buscar? ¿Mm? ¿Qué sería lo ideal para mí? Si este es un nodo cualquiera del árbol, ¿se está viendo? Sí se ve. Estoy buscando el 20. ¿Esta es la posición? ¿Qué posición? 0, Esta. 1, ¿Cuánto va a ser la cantidad de claves no vacías? No estoy poniendo el dato, solo la clave, ya por simpleza. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto? 3, Si esta es la clave que busco, ¿está en ese nodo? Sí. Sí. Entonces, cuando yo revise la primera posición, ¿va a estar la clave ahí? No. ¿En cuál posición va a estar? En la 1. En la 1. Entonces, ¿qué sería lo primero que yo debería preguntar en cada iteración, en la iteración 0, en la 1, en la 2? ¿Qué sería lo más fácil preguntar? ¿Qué sería lo ideal para mí para no hacer más trabajos? ¿Mm? Si la clave es ese nodo, ¿Y la clave qué? si está en ese nodo o no. No, fíjense, acuérdense, yo estoy revisando por posición. Y cada posición es una iteración. En cada iteración, ¿cuál sería mi deseo, si quieren, para no hacer más trabajo? Encontrarlo en la primera Encontrarlo. posición. ¿Cómo pregunto si lo encontré en esa posición? ¿Mm? Dice el compañero si la clave está en esa posición. Si está en esa posición, retorno el valor, ¿sí o no? Entonces, mi deseo es que la cosa se me ponga fácil. ¿Y cómo se me pondrían las cosas fáciles? Si yo agarro y en vez de hacer esta pregunta, vamos a ir modificando, ¿ya? Digo, si está en esa posición. Era, ¿cómo sabe? Porque aquí estoy sacando la clave actual. Entonces, si está en esa posición, yo voy a retornar el valor de esa posición. Y ese es mi deseo de cada iteración, pillarla, el valor en esa posición. Si no lo encuentro, ¿ya? Si no lo encuentro, ahí ya puede ser que yo necesite cambiar de nodo. ¿No es cierto? Ahora, si no cambio de nodo, ¿ya? Puede ser que esté en la siguiente posición, ¿sí o no?
¿Cómo sé que no está en la siguiente posición? Porque la clave a buscar no es menor que la clave actual, ¿ya? Quiere decir que puede ser que esté más adelante, entonces tengo que hacer otra iteración, a moverme a la posición, si quieren, 1. Si no es igual, puede ser que sea menor, y si no es menor, quiere decir que me toca avanzar otra posición. ¿Está claro? ¿Tienen claro eso? ¿O no se entiende esa parte? ¿Mm? ¿Qué dicen jóvenes? Ingeniero solo dio 2 puntos de vista, ¿no? Puede estar en el mismo nodo o que tengamos que ir a otro nodo. Sí, Sí, ok. Sí, se entiende. ya. Y si vamos a ir a otro nodo, ¿qué quiere decir? ¿Que está en el nodo actual o que no está en el nodo actual? Que no está en el nodo actual. Y eso quiere decir que está más arriba o más abajo. ¿Mm? Más abajo. Bien, Gerald. Más abajo. Entonces, permítame, como lograrles compartir esa hoja de cálculo, traje mi pizarra hoy día, pero vamos a suplirla con la hoja de cálculo, ¿ya? ¿Se ve la hoja de cálculo ahora? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí. Voy a poner así. Y supongan, ahí, ¿cuánto es la cantidad de claves no vacías? 6. 6. 6. A ver, ¿cuál es el orden? Orden 7. 7. Ya. Bien. Así como lo estamos viendo, ya, ese for que hemos puesto, ¿terminaría del 0 hasta el 5, sí o no? O pararía en alguna posición y retornaría algún valor, suponiendo que este es el nodo. ¿Qué dice? Llegaría hasta el 5 porque no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Entonces, quiere decir que no baja ni por la posición 0 de hijo 1 ni la 5. ¿Por qué debería ser? Buscar por qué posición bajar. ¿Por qué va a buscar por qué posición bajar si ya hemos llegado hasta el último? Ya sabemos que no debíamos bajar por ninguna de las anteriores a la posición del 200. Cuando hablamos de hijos, ¿para qué vamos a buscar si sabemos que no deberíamos bajar por ninguna de las posiciones de la 0 a la 5? ¿O estoy mal? ¿O les estoy emborrachando la perdiz solamente porque los quiero confundir? Si ya voy revisando dato a dato no vacío, en este caso es un nodo que está lleno de datos, y nunca me tocó bajar, ¿tiene sentido lo que dice su compañera que yo deba buscar una posición por donde bajar? ¿O ya tienen una idea de por dónde deberían bajar? Directamente por el último, ¿no? Directamente por el último. ¿Están de acuerdo? Sí, O si ingeniero. están en desacuerdo, digan, yo estoy en desacuerdo por tal razón, antes que lo cambie esto. Sí, estoy de acuerdo. ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Mm? Ahora, ¿este for me permite bajar por esa última posición?
¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Este for me permite bajar por esa última posición? ¿Sí o no? Sí, Y eso, ¿están de acuerdo? Y en algún momento con este for yo voy a agarrar y voy a cambiar el nodo actual por la última posición de hijo. ¿Están de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? Somos jóvenes. No es examen. No tengan miedo de equivocarse ahora. En el examen sí tengan miedo de equivocarse. Ahora hay que hablar. Ingeniero, creo que no va a bajar porque la cantidad de claves no vacías es menor. O sea, creo que tendría que ser 7 para que baje por el último. Exactamente. Si fuera el orden, como dice, no bajaría nunca por el último si le correspondiera. Entonces, para no tocarlo el for, ¿cómo sé que no fui por la última posición? Totalmente de acuerdo a lo que dice Geraldine. No va a bajar por la última posición si correspondiera con este for así como está. Pero ¿cómo podría saber que no bajó por esa posición final? Perdón, les cambio la pregunta. ¿Cómo podría saber que después de salir de este for, no fue porque cambié de nodo actual, sino fue porque el for terminó completamente y nunca cambié el nodo actual? ¿Cómo puedo saber eso? ¿Mm? Con el booleano. Perdón, no la escuché. Con el booleano. Con el booleano. Si ese booleano es ¿qué? ¿Qué quiere decir? Si es falso, no cambia, ¿no? Entonces, si no hubo cambio de nodo, quiere decir que terminé el bucle por y nunca bajé. Y lo peor, no lo encontré, porque si lo hubiera encontrado ya hubiera retornado, ¿no es cierto? Entonces, ¿por dónde debería bajar? El nodo actual debería ser igual al nodo actual en su posición final, ¿sí o no? Que es la del orden -1. Esa es la posición final de hijo. ¿Están de acuerdo? Esa es la última posición válida de hijo. ¿Están de acuerdo o estoy haciendo mal? ¿O es orden? Está bien. Entonces con eso ustedes miran, pero ese último hijo podría ser vacío, sí, pero si nunca bajé de la posición 0 hasta la 5 por los hijos, y ese último hijo es vacío, ¿qué quiere decir? ¿Que la clave está o no está en el árbol? No, que no está. Que no está, entonces no tengo problema, ¿no? Va a agarrar, va a salir que es nodo vacío y va a retornar, ¿qué cosa? Dato vacío. Entonces ya estaría nuestro buscar del árbol en vía de búsqueda. ¿Están de acuerdo o hay algo que no les cuadra? ¿Mm? O algo que no se entiende, porque luego ustedes van a tener que hacer. Acuérdense que yo solo les voy a implementar parte de este árbol. Entonces, mientras más le entiendan, más fácil es de implementar. ¿Se entendió? ¿Están de acuerdo? ¿Algo no les parece? ¿Quieren cambiar algo? ¿No funciona? ¿No sirve de nada? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Mm?
Se durmieron o no saben qué decir. Algo tienen que decir. No estoy preguntando nada difícil. Ingeniero, el boolean, bueno, ¿Qué tiene? disculpe, el Sí. booleano hubo cambio de nodo, tiene que estar dentro del while cuando empieza en falso. ¿Por qué? Porque voy a asumir que no lo cambié. En el momento que lo cambie, corto el bucle, ¿no es? Esa es la idea de ese booleano. Que el bucle no siga, porque si lo cambio, no necesito avanzar en la siguiente posición de ese nodo actual, sino empezar desde cero en el nuevo nodo actual. ¿Se comprende? Ingeniero, yo no entiendo la última parte de... Un ratito, Juliana. ¿Me entendió Geraldine? Sí, ahora sí. Ya, Entendí. ahora sí, Gracias. Juliana. Dígame. Ya, la última parte donde cambia el no actual o sea, se podría decir a la última casilla que hay en el no a su hijo de ese, ¿no? Sí. Pero si no está lleno, o sea, no debería bajar por ¿Por cuál? el hijo de... A ver, mire, no, muy buena pregunta. Sí, ya entendí, buena. es que al hacer la pregunta entendí. Sí. Mire, se lo voy a cambiar así, ¿eh? ¿Cuánta es la cantidad de claves no vacías? 4, ¿no es? Sí. ¿Hasta dónde voy a llegar en ese for? ¿En qué posición va a ir I? Hasta el 3. Hasta el 3. Y si estoy buscando el 2000, ¿por qué posición según usted debería bajar? Sí, por el 3, pero ya entendí que no va a bajar porque no crea otra. Es esta. La posición 3 es esta rayita de acá, la que está entre la E y la D. Esa es la 3. Ah, entonces No me corresponde bajar por ahí. ¿Por cuál en teoría me correspondería bajar? por la 4. Por la 4. Ya, pero la 4 ya sé, si no hay más datos, ya sé que la 4 está vacía, ¿sí o no? Sí, no crea Entonces, otro, ¿qué no, hasta que no diferencia se hace llene. que vaya entre la 4 o la 6? ¿Hay alguna diferencia? No, ya entendí. No. Ahora, si usted quiere, ya, no, es que no quiere irme tan lejos, ya lo arreglamos, no hay problema. Ya, fíjese todo en esta vida. Tal vez lo que usted quiere que haga es esto. ¿Así estaría de acuerdo? ¿Más de acuerdo? ¿O le parece el otro? El otro está bien, es que no había entendido antes. Ya, pero si lo cambio así estaría mal. Sería lo mismo. Sería lo mismo, ¿no ves? Porque si está lleno, eso va a tener 6. Y ya no el orden es 7. 7 menos 1 da 6. Si no está lleno la clave de claves el nodo, digamos, como en ese nodo tiene 4 claves no vacías, entonces ahí le voy a poner 4, ¿no ves? Y sabemos que en la posición 4 no hay hijos, o sea, ¿cuál les gusta más, este o el otro? Al final los dos funcionan, en este caso. Juliana estaba preguntando, ¿no? Sí. ¿Cuál le gusta más, Juliana? ¿La una, la otra, ninguna, las dos? La primera. La primera le gusta. ¿Por qué le gusta más la primera? Es que no había pensado que, o sea, que si no está lleno, no, o sea, no baja porque no tiene hijo abajo. O sea, tiene que llenarse. Sí. El resto que dice, parece que solo su compañera le ha llamado la atención. Para mí, la pregunta de su compañera es muy buena. A mí me gusta esta última, ingeniero, porque ya no va a tener que ir más allá. O sea, va a decir, este es el último dato, el que tiene dato. En realidad, en este caso, pues, prestaría confusión. O sea, da lo mismo, ya lo analizamos, pero para alguien que no ha venido hoy día y que no escuche la grabación, que muchos no la escuchan, me hacen grabar en vano.
tal vez se va a confundir. Entonces yo voy a agarrar y lo voy a poner así, lo voy a comentar. Y acá le voy a poner es lo mismo en este caso que colocar lo siguiente. Y le voy a poner así, y acá le vamos a poner, bueno, si es hoja, no importa que baje por cualquier posición, va a acabar, ¿sí o no? Si no bajó por ningún lado en el último nodo actual, quiere decir que no lo pilló y es hoja. O sea, que baje por el primero, el último, el del medio, da igual porque quiere decir que va a obtener un nodo vacío. Si no es hoja, sí o sí tiene que entrar por el último hijo del nodo, sea o no sea vacío. Y ya sea que lo ponga como la línea que estoy dejando, que era la original, o como la que está arriba comentada, va a dar lo mismo. ¿Quién más está despierto aparte de Geraldine y Juliana? ¿Algún pero o algo adicional que quieran comentar al respecto? ¿Mm? ¿Nada? Está bien así, ingeniero. Bueno, vamos a seguir con el insertar. Vamos a tardar un poquito en esto para que se acostumbren al cambio que hay respecto al árbol binario. Ya no estamos en binario, ¿no? Ahora estamos en un árbol de medidas. Vamos con el insertar. Veamos qué hacemos por acá. A lo mejor algo podemos reusar acá. Esto de acá. ¿Eh? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? O muy flojo soy y estoy inventándome lo que no debería inventar. ¿Mm? Eso de es o no es lo mismo en un árbol M vías. Con respecto al árbol binario. ¿Mm? ¿Es lo mismo? Sí. Es lo mismo, ¿no? No puedo agarrar claves ni valores nulos o vacíos. Si quieren, para no poner nulo, aquí ya podemos usar lo de datos vacíos, ¿de acuerdo? Nodo mvías, punto dato vacío. Lo mismo acá. Le pusimos dato para no tener un clave vacía y un valor vacío que haga lo mismo. Entonces, ahí estamos bien. A ver, veamos qué más hacíamos por acá. Fíjense que aquí hacíamos un bucle hasta encontrar el nodo donde lo íbamos a insertar. Porque si nos caíamos, quería decir que habíamos encontrado que en el nodo anterior era el padre del nuevo nodo. En este caso, no se olviden que puede pasar que necesitemos llegar a un punto en el que encontremos el nodo donde se va a insertar, o si no lo encontramos, crear un nuevo nodo. Pero en ambos casos, el nuevo nodo va a ser una hoja con un nuevo dato solamente, o va a ser una hoja con un dato adicional. ¿No es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer lo mismo que hicimos, el buscar dónde está. ¿Ya? Entonces, para no sobrecargarlo mucho este método, ¿se acuerdan que yo les dije que si querían buscar en un valor o una clave en el nodo, era mejor usar, por ejemplo, en la lista, usar un método propio que utilice el comparable de la clave? Porque si usaban el star o
o el contain, ese usa el equals, y el comparable no obliga a su clase que usen para la clave a sobreescribir el equals. Por eso es que yo voy a poner un método que se va a llamar obtener, a ver, ¿qué le ponemos? ¿Qué le pondrían? Lo que quiero es que ese método sirva para recuperar la posición en la que está una clave. ¿Qué les gustaría llamarlo? ¿Mm? Vamos, jóvenes, ¿ni nombre se les ocurre? No pueden. ¿O quieren tarea para la casa a partir de ahí para adelante? ¿Mm? ¿Qué le colocamos? Ni eso, jóvenes, no puede ser. Posición de clave a buscar o algo así. Puede ser posición de clave a buscar. ¿Qué más podría ser? Como esto yo creo que lo vamos a necesitar en el otro árbol, lo voy a poner así, ¿ya? Así lo voy a llamar, ¿ya? Por ahí lo necesitamos para otra cosa que no sea la posición de clave a buscar de cualquier otra clave, ¿ya? Entonces este va a recibir un nodo MVías, ¿ya? Sé que les debe aburrir ya tanto que lo uso esta variable, pero lo hago para que noten que es un nodo de todo el árbol. ¿Cuál nodo? El que estoy procesando, por eso lo llamo nodo actual. ¿Y qué voy a buscar? ¿Qué voy a obtener? ¿Posición de qué? De una clave. Si quieren esta clave. Ya. Entonces, aquí puedo hacer el mismo for. No voy a reinventar, ¿no? Por acá tenía un for. Recuerdan que hice un for que iba desde la posición 0 hasta ¿dónde? Hasta la última posición de clave no vacía. Lo mismo debería ser acá. ¿Y cómo lo filtro? Acá también hacía algo, ¿se acuerdan? Obtenía la clave actual. Y hasta esto lo voy a hacer. Si ustedes lo pueden hacer más limpio, más ordenado, lo hacen. Si la clave a buscar es igual a la clave actual, entonces ya encontré la posición retorno. ¿Qué cosa? ¿Qué voy a retornar? ¿Y? ¿Qué voy a retornar? ¿Ah? ¿Y? Y si no lo pillé, ¿qué retorno? -1. Ya tengo algo, ¿no ves? Para eso. Me preguntaban, ¿no? Les dije que no me gustaba quemar valores. Ahora sé que estoy retornando a una posición no válida. ¿Qué se lee más bonito? ¿A ponerle -1 acá o hacerlo así? ¿Qué es más fácil de entender para alguien que no lo ha visto nunca o que no escucha lo que estamos hablando? ¿Cómo estaba ahorita? Como está ahorita, ¿no? El quemar un valor, jóvenes, hace que la persona que lee su código y que nunca lo escuchó a ustedes su explicación de por qué así, tenga que adivinar por qué le puso así, dice, ¿no? Tienen que entender mucho, eso le da una idea clara de que uno va a devolver una posición y que no lo encontró. Es más, uno hasta comentario le puede poner, como no lo encontré, retorno una posición
no válida. Ya casi viene. Ya tengo una constante para eso. Entonces, torno la constante. ¿Ya? Entonces ya tengo eso. Vamos otra vez por acá está. ¿Ya? Entonces ya obtuve, o ya tengo un método para determinar que la posición, o cuál es la posición de la clave, si es que está. Y como no quiero buscarla más de una vez, la voy a guardar ya. Y posición de clave a insertar. ¿Ya? Y ese va a ser un get de la posición de clave, le paso el nodo actual, le paso la clave a insertar, y listo. Entonces, ¿cómo sé que lo pillé? ¿Cómo sé que está en el nodo actual? ¿Mm? ¿Cómo sé que está la clave a insertar? ¿Cómo sé que está en el nodo actual? Si posición de clave insertar es distinta de posición inválida. Exacto. Disculpa, lo voy a poner así ya. Entonces, si ya agarré y busqué la clave para no hacerlo el for ahí, ¿ya? Y encontré una posición diferente de posición no válida, quiere decir que ya la encontré. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar y simplemente reemplazar la clave. ¿Se acuerdan que eso hacíamos en el valor? Eso hacíamos en el árbol binario, ¿no? Entonces, voy a ponerle el valor que me están pasando en la posición de clave a insertar. ¿Y qué valor le voy a poner? El valor a insertar. Como quiero que se termine, tengo dos opciones. Hacerle un return, que no retorna nada. Si no quiero hacerle el return ahí, puedo hacerle un nodo actual, igual a nodo mvías, nodo vacío, y eso va a hacer que se corte el bucle, ¿no es cierto? Depende de cada uno de ustedes. Ahora, si no quieren usar esto directamente, return. Y eso va a hacer que se corte. ¿Están de acuerdo, sí o no? Aquí no usamos el else. Como estaba antes, usaríamos el else. Pero así como lo estoy colocando, no usamos el else. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Cómo les gusta más? ¿Así o como lo estaba colocando hace rato? ¿O cómo lo entienden mejor? ¿No lo entienden? Tienen que decirlo. En la anterior forma recorrería todo el while, ¿no? Hasta que llegue Entonces, la anterior, Sí. Yo creo que así se entendería mejor, Gustavo. ¿cómo dice, perdón? Yo creo que así se entendería mejor con el return, porque es más fácil interpretar el return. Se sabe que sale de una vez. Sí, también, y no usamos el else. Bueno, ya ustedes lo hacen como mejor les parezca. Yo le estoy dando las dos opciones, la voy a dejar esa, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, no necesito colocar el. Si no lo encontré, ¿qué puede pasar? ¿Qué quiere decir? ¿Que está o que no está en ese nodo? Que no está, ¿no ven? Si no está en ese nodo, ¿qué puede pasar con ese nodo actual? No está la clave insertar en el nodo actual. Y ese nodo actual, ¿qué tipo de nodo puede ser? Hay solo dos posibilidades. Y una de esas posibilidades es la que busco. Más o menos. Que sea Si no hoja. ¿Sí? ¿Qué me decía? Que sea hoja, ingeniero. Que sea hoja en la una y la otra. Que Mira, tenga hijos.
Si tiene hijos, entonces ¿qué? Se dirán, pero creo que es demasiado obvio, tal vez dirán algunos, no sé para qué pregunta. Las dos posibilidades, o la una es hoja o la otra es que no es hoja. Tiene hijos, ¿no es cierto? Al menos uno. ¿Ya? Si yo estoy tratando de insertar, y entonces si es una hoja, quiere decir que ya pillé posiblemente donde va el nodo. ¿Están de acuerdo? Perdón, donde va la clave y el valor a insertar. Vuelvo a decir, si el nodo actual es una hoja y no lo encontré ahí la clave, ya encontré posiblemente el nodo donde va la clave y su valor. ¿Están de acuerdo o estoy hablando algo sin sentido? Sí, así es. Ya. ¿Por qué digo entonces, si está de acuerdo, por qué digo posiblemente? Porque Ya si no es llegué. hoja puede tener hijos. ¿Cómo? Porque si no es hoja podría estar en uno de Ya. sus hijos. Vuelvo a hacer la pregunta. Si ya llegué a un nodo que es hoja, ¿por qué estoy diciendo que ya encontré posiblemente el nodo donde va la clave y su valor a insertar? Encontré una hoja donde no está la clave. Entonces, posiblemente ya encontré la hoja donde va esa clave y su valor. ¿Por qué digo posiblemente? Porque puede ser que no esté lleno todavía, así que hay espacio para otro. O que si lo esté, ¿no? Si ya está lleno de datos, ya no hay espacio. Si no está lleno, entonces hay espacio. Entonces, vamos a preguntar, si el nodo actual es hoja, puede ser que esté lleno. Si el nodo actual está en claves llenas, quiere decir que no va ahí, ¿sí o no? No va ahí. ¿Qué hay que hacer? Hay que crear otro nodo, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? ¿Qué le vamos a llamar a ese nodo? Llamémoslo así. Y eso hay que enlazarlo con el nodo actual, ¿no es cierto? Como su hijo. ¿En qué posición lo tendríamos que enlazar? ¿Tenemos algo que nos diga eso o no tenemos? ¿Qué dice? ¿Tenemos o no tenemos? ¿O hay que hacer? ¿En qué posición lo vamos a enlazar a ese nuevo hijo con el nodo actual? ¿En la primera, en la última, en alguna del medio? ¿Dónde? ¿Mm? ¿Qué dice? Somos jóvenes. ¿En qué posición tendría que enlazarlo como hijo del nodo actual? ¿Tengo algo que me diga eso? ¿Sí o no? No, No tengo. ¿Podría ser algo parecido al get posición de clave? posición por dónde bajar. Puede ser. Le voy a llamar X y después le ponemos nombre ya. Entonces, si la clave a buscar es menor que la clave actual, quiere decir que debo bajar. ¿No es cierto? Si termino el bucle,
no hay posición inválida. ¿Por dónde me toca bajar? ¿Mm? ¿Por dónde me toca bajar? Si acabé el bucle y nunca bajé. O sea, nunca retorné a una posición por donde bajar. Por el, Por el último. Por la por la última, pos- sí, sí, por el último hijo. que sería así, ¿no ves? Sí. ¿Qué le llamamos a este X? Ya sabemos para qué lo estamos haciendo. Denle un nombre, bautícenlo. O ayúdeme a bautizarlo, a ver, deme el nombre y yo a ver si me gusta, lo pongo, si no le aumento algo. Final nodo. ¿Cómo? Final nodo. Final nodo. Es que no devuelve el final, ¿no? Devuelve una posición que es la que deberíamos tomar como referencia a dónde enlazar el nodo o por dónde bajar si es que estoy siguiendo un camino para ir buscando algo. No al final. Posición por dónde bajar. Podría ser, podría ser. Entonces le voy a poner que es posición por dónde bajar. ¿Les parece? Entonces aquí lo voy a guardar en una variable. De enlace le voy a poner, ¿ya? Y aquí voy a poner ahí. Paso el nodo actual. Le paso la clave a insertar. Y lo que voy a hacer del nodo actual es decir set hijo por la posición de enlace. ¿Qué cosa? El nuevo hijo. Eso sería en caso de que esté lleno. Y en caso de que no esté lleno, ¿qué hay que hacer? ¿Mm? ¿Qué hay que hacer en caso de que no esté lleno? ¿Mm? Insertarlo en el nodo, pero tenemos que saber dónde insertarlo. Ya, este trabajito lo van a hacer ustedes, ¿ya? Esta clave y valor en nodo. No sé, no se me ocurre otro nombre. En el nodo actual le pasamos la clave, insertar y el valor. Eso implica que ustedes deben agarrar, si es que esa clave a insertar es menor que otra que ya haya, la tienen que empujar a todas las que estén mayores que él. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Como ya usamos return para cortar, aquí también vamos a hacer return para cortar. Entonces, este método usted lo hace. En este punto, sé que el nodo actual es una hoja, no, que ya no es hoja. Entonces, debo seguir más abajo, ¿sí o no? Entonces, lo que voy a hacer aquí... aquí, solo ya le voy a poner posición por donde va. Ahí. Entonces, lo que voy a hacer acá es, ¿qué cosa? No es hoja el nodo actual y ya sé la posición por donde bajar. ¿Qué puede pasar si intento bajar por esa posición de hijo del nodo actual? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar con ese hijo? ¿Mm? ¿Qué puede pasar con ese hijo? ¿Mm?
¿Qué puede pasar con ese hijo? Que igual esté lleno. ¿Ya? Si está lleno o si tiene datos, lo voy a tener que buscar. Pero es en caso de que exista el hijo. La otra situación, ¿cuál es? ¿Qué puede pasar con el hijo que esté en esa posición? ¿Por dónde bajar? Del nodo actual. ¿Será que puede ser vacío o no? ¿Mm? Si el nodo No, creo actual que no es hoja. no. ¿Mm? ¿Qué dice el resto? Si el nodo actual no es hoja y encuentro la posición por donde debo bajar, porque ya sé que no está el dato o la clave ahí, y encuentro la posición por donde puedo bajar o por donde debo bajar, el hijo de esa posición en el nodo actual puede ser vacío, sí o no. Su compañera dice que no. Dice. Sí. Juliana dice que sí. Dice. A ver, tenemos dos frentes que son las únicas posibilidades. ¿Por cuál se inclinan? Y mejor si me dicen por qué. ¿Cómo es? Antes que empiece yo a preguntar. ¿Qué dicen jóvenes? Por la izquierda, No hay izquierda ni derecha acá, joven. perdón, por el hijo de la misma posición. La pregunta es, ¿puede o no puede ser vacío? No estamos hablando de la misma posición, ya eso pasamos hace rato. La pregunta era si el hijo del nodo actual que está en la posición por donde bajar puede o no ser vacío. Una de sus compañeras dice que sí, la otra dice que no. ¿Qué dice el resto? David, José Luis. ¿Mm? No, jóvenes. El hecho de que se conecten y no participen no les hace ganar nada. Estoy seguro que ni siquiera están atendiendo porque no participan en nada. ¿Alguna opinión debe haber? Ingeniero, disculpe, no entendí bien la pregunta. Ya. Usted decía que si el nodo es, no es hoja, Ahorita estamos en un nodo actual que no es hoja. Si yo estoy aquí en este punto, el nodo actual no es hoja. Porque ya arriba ya hice la pregunta, ¿sí o no? Ya hice la pregunta, que si era hoja iba por un lado, por el sí. otro y luego retornaba y con eso cortaba. O sea que si llego a ese punto donde está el cursor parpadeando es el nodo actual, no es hoja. Y he buscado una posición por donde bajar en ese nodo actual. Mi pregunta era si ese hijo de esa posición en el nodo actual puede ser vacío, sí o no. No puede ser ¿Entendés vacío. la pregunta? No puede ser vacío según yo. ¿Por qué? ¿Qué dice el resto? ¿Sí o no? ¿Y Porque por qué? puede ser vacío porque antes ya se preguntó si es hoja y ahí ya se creó un hijo. Hablemos del nodo actual. Si es hoja, obviamente el nodo actual, si no es hoja, obviamente el nodo actual tiene hijos. Si yo determino una posición por donde bajar en ese nodo actual, porque quiere decir que por ahí debo ir para insertar la clave y su valor, la pregunta es si en esa posición sí o sí tiene que haber un hijo diferente vacío, o si puede ser vacío. ¿Se acuerdan cómo era la inserción? Siempre habían hijos en todas las posiciones seguidas
nodo M10 en el árbol M10 de búsqueda? ¿O había la posibilidad de que en alguna posición en un nodo que no es hoja haya hijo vacío? ¿Mm? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Mm? Vamos, jóvenes. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Tienen que darse tiempo de ver el material, jóvenes. Con esta participación que ustedes tienen, pareciera que solamente 4 compañeros están viendo lo que se hace en las clases, lo que se les explica, y las presentaciones o revisando algún material. Bien por ello, mal por el resto, porque son 4 de más de 30. ¿Ya? O sea que, como yo lo veo, esos 4 son los que más posibilidades tienen. ¿Ya? Entonces, pónganse la mano al pecho y vean si realmente les interesa aprobar la materia, que van a tener que dedicar más del tiempo de conectarse y tal vez ni siquiera participar en la clase. A lo mejor están, quién sabe, a lo mejor están echados sin hacer nada. Cada uno ya es grande, es responsable, en teoría, ¿ah? Y pues sabe si necesita dedicarle un poco más de tiempo de lo de la clase. Las clases nunca es suficiente en ninguna materia para poder aprobar, se los aseguro. Tendrían que ser una grabadora, pero una grabadora no razona. ¿Ah? Entonces, es decisión de ustedes. Ya. Ahí no hay ninguna palabra técnica. Fíjense, le estoy preguntando. Dice, vamos a insertar ahí en el paso 6, quiero insertar el 90. Su nodo actual es la raíz. Lo voy a encerrar aquí. Quieren insertar el 90. Y ese es su primer nodo actual. No es hoja, no hay campo. ¿En qué posición? ¿Cuál sería la posición por dónde bajar? Posición 1. 1. 1. ¿Hay o no hay hijo vacío ahí? Sí hay. Sí hay. ¿Quién tenía razón entonces? Puede haber Julián. hijo vacío cuando estoy insertando y me toca bajar por algún nodo para seguir intentando buscar a dónde me toca. Si me toca ese caso de que encuentro un hijo vacío, ¿qué tengo que hacer? ¿Mm? ¿Qué es lo lógico? Les estoy mostrando un gráfico, como dicen ahí. Participemos ahí. Es crear un nuevo nodo y enlazarlo a la posición de nodo actual. ¿Qué posición? Posición 1. 1. ¿Cómo se llamaba esa posición en mi código? ¿Mm? ¿Cómo se llamaba esa posición en el código que estábamos haciendo? ¿Se acuerdan? ¿O tienen algo que más o menos se ¿Qué acuerden? posición por dónde bajar? Posición por donde bajar era, ¿no? Ahora, Sí. si lo que quiero insertar, y ahí que tendría lo enlace y no es más, inserto en la primera posición. Ahora, si lo que quiero insertar es el 40, en esa posición que le llamamos posición por donde bajar, ¿qué valor tendría? Quiero insertar el 40. Ahí mismo, en ese mismo que está señalado ahí en la pantalla.
quiero insertar el 40. Y mi nodo actual es ese que está encerrado con rojo. La posición 0 de nodo actual. La posición 0 sería esta vez. Y la pregunta es, ¿en esa posición hay hijo o es vacío? Ay, hijo. Hay hijo. ¿Qué debería hacer entonces con ese hijo? ¿Debería ser el nuevo nodo actual? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Y volver a repetir la iteración de buscar el dato para ver si está, si no está, ver si encontré un nodo que sea hoja. Si es hoja, ver si está lleno o no está lleno. ¿Entiende? Entonces, y si no está lleno, pues lo que les dije, ustedes tienen que hacer un método, como es el 40 en este caso, va a empujar al 50 para venir a la posición 1 y el 40 y el a 0. ¿Se comprende eso? Sí, ingeniero. ¿Alguien no comprende? Antes que vaya al código de nuevo. Entonces, sí, ¿qué cosa? En el nodo actual es hijo vacío la posición por donde bajar, ¿no es cierto? Entonces debo, ¿qué cosa? Crear un nuevo nodo con un nuevo hijo, ya no hay más que buscar. Sé que debe ir por ahí, debe ser el primer dato de un nuevo nodo. Y lo debo enlazar con ese nodo, ¿cierto? Aquí, perdón. Lo enlazo por la posición, no lo llamé posición de enlace, lo llamé posición por donde bajar. Y ahí, si ya hice esto, pues finaliza, ¿no es cierto? En caso contrario, lo que hay que hacer es que el nodo actual sea igual al hijo del nodo actual en esa posición. Con eso va a cambiar de hijo, ¿cierto? Aquí es fin del bucle while. Va a volver a preguntar si es diferente vacío, digamos que sí. Va a obtener la posición de la clave. Si no es posición válida, va a continuar. Si es hoja, hace cualquiera de estas dos. Si no es hoja, otra vez va a caer en esto, que puede ser que caiga en la posición por donde bajar en un hijo que es vacío y tenemos que hacer esto. Si es no vacío, pues hay que cambiar de nodo actual y otra vez caemos en el mismo proceso. ¿Están de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que no se entendió? ¿Algo que quieren que se aclare? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Vamos jóvenes? En el método que tenemos que crear, se asume que es un nodo hoja, ¿no? Sí, se asume que es un nodo hoja. Solamente van a mover claves y valor. ¿Algo más? ¿No? O sea, que van a trabajar sobre las posiciones de valores y claves, ordenadas obviamente por la clave, porque es la única que se puede comparar, el valor no es comparable. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Tienen que manifestarla en caso de haber. Así como dijo su compañero que necesitaba un gráfico para poder entender, traté de ponerles el gráfico. ¿Ya?
¿No hay preguntas? ¿Ven? Entonces ya tienen un método para completar. La siguiente clase vamos a hacer el resto. Yo creo que la siguiente clase ya terminamos con esta implementación, o al menos en lo que yo les voy a ayudar. Y continuaríamos con la unidad 3, que es la de árbol P. ¿Ya? Y luego de esa unidad, pues vamos a ver examen. ¿Cuál es su pregunta, Kevin? ¿Qué tiene el casting? Mañana está preguntando en el grupo ya, en el chat del mismo Zoom. ¿Quién puede aportar algo antes que yo diga algo respecto al casting? ¿Cuándo se usa el casting? Ingeniero, bueno, desde mi punto de vista, yo usaba el casting, por ejemplo, para intercambiar de entero a string o de un string a un entero. Eso es lo que me acuerdo. En realidad ahí puede ser, pero ahí en ese caso usted haciendo más una conversión, ¿ya? Pero Ok. sí puede ser válido, digamos, ¿no? En el caso de los objetos jóvenes, el casting lo que les permite es transformar un objeto de una clase en otra, siempre y cuando haya una relación de herencia. En el caso del K y B que he utilizado como casting en algún lado, por ejemplo, del nodo MVías o el nodo binario, fíjense que el dato vacío lo que retorna es un object, no un K ni un B. Entonces, por eso en algunos lados, ustedes se fijan, vamos a ver en cuál lo he hecho eso. Acá, por ejemplo, si yo no hago esto, me dice, oye, esta función espera un tipo B y este de acá retorna un object. Entonces no es válido. Pero yo sé que cualquier objeto que yo tenga, en el fondo es un object. Entonces yo puedo decirle transformarlo ese object en un B porque son familias, si quieren. O sea, ese object yo estoy seguro que también es un B, en este caso B es genérico, digamos, y si ya lo declaré la variable integer para la clave y string para el valor, entonces ese object es un string, o lo que usted le ponga. Entonces, eso es lo que me permite el casting, hacer esa transformación. En el caso de lo que decía su compañera, es casi más como una conversión, porque lo que hace obviamente es transformar un tipo de variable primitiva en otro. Por ejemplo, si ustedes tienen un int y quieren asignarle a un short, tienen que hacerle el casting para que él entienda explícitamente que ustedes quieren hacer la conversión, la transformación. Lo mismo acá, están diciéndole que ustedes están seguros que ese dato vacío que dice que es un objeto, en el fondo también es un B, entonces le estamos diciendo no hagas caso del tipo original, porque en el fondo hay una línea de herencia que convierte ese B en un object de forma un poco más particular. No sé si con eso aclaro su pregunta o lo confundo más. ¿Mm? Sí, devolvería un vacío, pero como le digo, lo que estamos haciendo es hacer que cumpla el hecho de que él espera, aunque sea vacío, o sea, nulo, le espera un B. Fíjese que el nulo es válido para cualquier tipo de objeto. Si yo le pongo nulo acá, no voy a tener que hacer la conversión, porque él dice, es nulo, entonces sirve para lo que sea. Pero cuando yo lo hago así,
ese dato vacío no sirve para lo que sea según lo que entiende la herramienta. Entonces, tengo que especificarle que estoy devolviendo un objeto válido a lo que él espera. Eso hacemos siempre y cuando se pueda hacer, y en este caso sí se puede, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo tener un vehículo, ¿ya? Y de forma más particular puede ser un auto, puede ser un camión, puede ser un micro, pero ambos, todos son vehículos, ¿ya? Entonces, cuando yo espero un vehículo, cuando yo espero un auto y me pasan un vehículo y dice, bueno, me estás pasando un vehículo y yo espero un auto, yo le decir, ¿sabes qué? Si quieren, exageremos un poco, cállate la boca porque yo sé que este vehículo es un auto. Entonces vos tratarlo como auto. No sé si con eso aclaro un poco más. Y ustedes miran, pero si no me pasa el vehículo, no importa. Como yo he establecido que cuando es nulo, cualquier objeto puede recibir ese nulo, pero en este caso no le estoy pasando el nulo quemado, se lo estoy pasando como un método que hemos hecho. Entonces necesito especificarle que ese objeto es lo que él espera, aunque sea vacío o nulo, como usted dice. ¿Se comprende? Siempre es bueno que lean sobre esas cosas, jóvenes. ¿Ya? Está bien que lo pregunten, pero también ustedes lean para que también tengan su punto de vista y ver si lo que han leído se ha entendido. ¿Está claro? Bueno, vamos a quedar ahí, jóvenes. Implementen lo que falta de ese método de insertar. No lo voy a hacer yo. ¿Ya? Entonces, cuando lo probemos, yo lo voy a probar con ese método ya hecho. Pero ese método no se los voy a mostrar. No es difícil, es algo que podrían haber aprendido tranquilamente en programación 1, ¿ya? Como desplazar valores de una lista, en este caso valores de 2 listas, ¿ya? Para hacerle espacio a otro, ¿ya? Entonces, por favor, háganlo. ¿Ya? Nos veríamos entonces el martes. Hasta luego, joven. Hasta luego, ingeniero. Ya no,